¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente comprendes lo que significa la Santa Cena? ¿Te has sentido alguna vez indigno de participar, preguntándote si realmente mereces estar allí, partiendo el pan y bebiendo de la copa? Quizás, como muchos, te has acercado al altar pensando que este acto sagrado era solo un ritual más, algo que simplemente debías hacer. Pero lo que quizás no sabes es que este acto de comunión va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver, y que de hecho puedes estar ofendiendo a Dios en la Santa Cena sin saberlo. Lo que debería ser uno de los momentos más poderosos y transformadores de nuestra vida cristiana, en realidad, ha sido trivializado, malinterpretado y en muchos casos reducido a una simple ceremonia. Pero ¿y si te dijera que el verdadero propósito de la Santa Cena es mucho más profundo, más divino y más trascendental de lo que imaginamos? Hoy vamos a descubrir juntos un secreto espiritual que cambia por completo nuestra comprensión de este acto sagrado, porque la Santa Cena no es solo un recordatorio de lo que Jesús hizo, sino un portal espiritual con poder de sanación, restauración y revelación divina. Y si no entendemos su verdadero propósito, podemos estar ofendiendo a Dios sin saberlo, perdiendo el poder que realmente está disponible para nosotros. En este video, vamos a ir más allá de lo que la mayoría conoce y entenderemos cómo un simple acto de obediencia puede liberar bendiciones sobrenaturales. Pero también nos enfrentaremos a la verdad incómoda de que si participamos de manera incorrecta, podemos herir el corazón de Dios. Así que, acompáñame mientras profundizamos en lo que significa verdaderamente la Santa Cena, lo que representa para el cuerpo de Cristo y cómo podemos participar de ella con un corazón reconociendo su poder y su sacrificio. Este es un viaje que te llevará a reflexionar profundamente sobre cómo has estado participando y cómo podemos vivir una experiencia completamente nueva y transformadora en la mesa del Señor. Cuando pensamos en la Santa Cena, a menudo la reducimos a un ritual que hacemos de vez en cuando en nuestras iglesias, algo que simplemente está en el calendario de la congregación. Sin embargo, cuando Jesús la instituyó, no lo hizo para añadir un rito más a la lista de prácticas religiosas. Lo hizo para establecer un pacto vivo, un acto que trasciende el tiempo y el espacio, y que nos conecta con el corazón mismo de Dios. La noche en que Jesús compartió el pan y el vino con sus discípulos, Él sabía que estaba a horas de ser arrestado, juzgado injustamente y crucificado. Tenía en sus manos la responsabilidad más grande de la historia, entregar su vida por toda la humanidad. Y sin embargo, en ese momento decisivo, lo que hizo fue sentarse a la mesa y compartir una comida. Eso nos revela algo extraordinario. Jesús quiso que la esencia de su sacrificio no se recordara con un monumento de piedra, ni con un discurso, ni con una ceremonia fría, sino con un acto cotidiano y cercano, el pan y el vino. Detente y piensa en esto. ¿Qué simboliza el pan? El pan es alimento, sustento, aquello que nos mantiene con vida cada día. Al partir el pan, Jesús estaba diciendo: mi cuerpo será partido para darte vida. El pan partido no solo representa sufrimiento, sino también provisión. Y el vino, ese líquido profundo que evoca celebración y pacto, se convierte en el recordatorio de la sangre derramada que selló una alianza eterna. No se trata de simples símbolos, se trata de una realidad espiritual que toca cada aspecto de nuestra vida. Y lo más sorprendente de esta escena es que Jesús no excluyó a nadie de esa mesa. Judas estaba allí, el que lo entregaría; Pedro, el que lo negaría; Tomás, el que dudaría. Ninguno fue apartado, porque el mensaje de esa cena era claro: este sacrificio es para todos, aun para los que fallan, aun para los que me hieren. ¿No es eso una muestra radical de gracia? Ahora bien, ¿qué significa realmente esto para nosotros hoy? Que cuando participamos en la Santa Cena, no estamos cumpliendo con una formalidad, sino entrando en un misterio santo, donde lo eterno toca lo terrenal, donde lo divino se hace cercano. La Santa Cena nos recuerda que el Evangelio no es una teoría abstracta, sino una realidad encarnada, que nos alimenta, nos cubre y nos transforma. Pero aquí está lo más serio. Cuando reducimos la Santa Cena a un acto superficial, cuando nos acercamos sin comprender su grandeza, podemos estar ofendiendo a Dios, porque este no es un momento cualquiera, es el recordatorio del sacrificio más grande de la historia, del precio más alto jamás pagado. La mesa del Señor no es un escenario para los perfectos, sino un refugio para los quebrantados. No es un lugar para exhibir espiritualidad, sino un altar de humildad. Cada vez que nos acercamos, debemos hacerlo sabiendo que no estamos frente a un símbolo vacío, sino frente a una manifestación viva de la gracia de Dios. Cuando Jesús tomó el pan y lo partió, estaba estableciendo algo que iba mucho más allá de un simple gesto simbólico. En la cultura judía, partir el pan no era solo compartir alimento, era un acto de intimidad,
de hermandad, de pacto. Al extender el pan, Jesús estaba diciendo: así como este pan se convierte en alimento que te da vida, así mi cuerpo será entregado para que tú vivas. Lo extraordinario es que, en esa mesa no había filtros humanos. Jesús no eligió solo a los discípulos más fieles o a los que nunca fallaban. No, allí estaba Judas, cuyo corazón ya había planeado la traición. Allí estaba Pedro, quien pronto juraría no conocerlo, y aún así Jesús los incluyó. ¿Qué nos dice eso? Que la Santa Cena no es una ceremonia de los perfectos, sino el lugar donde la gracia alcanza a los imperfectos. Imagina por un momento la escena: un cuarto humilde, velas encendidas, un grupo de hombres confundidos por lo que estaba ocurriendo, y en el centro el maestro levantando el pan y diciendo: este es mi cuerpo. ¿Te das cuenta de lo radical que fue esa declaración? No dijo: este pan representa mi cuerpo, sino este es mi cuerpo. Una afirmación que nos lleva a comprender que, de alguna manera misteriosa, la presencia de Cristo se hace tangible en ese momento. Y luego el vino. La copa levantada simboliza no solo sangre derramada, sino un pacto sellado. En el Antiguo Testamento, los pactos siempre se sellaban con sangre, porque la sangre representa vida. Al entregar su sangre, Jesús no estaba firmando un contrato temporal, sino estableciendo un pacto eterno que jamás podrá ser roto. Cada vez que tomamos la copa, proclamamos que nuestra vida está cubierta por esa sangre, que nuestra identidad ya no está definida por nuestro pasado, sino por la obra perfecta de Cristo. Aquí está la clave. Tino, participar en la Santa Cena no es simplemente recordar un hecho histórico, es entrar en la dimensión del sacrificio de Cristo, es decirle a Dios: yo recibo tu gracia, me uno a tu cuerpo, camino bajo tu pacto. Este momento tiene un poder transformador, porque nos recuerda que no caminamos solos, que nuestras cargas no son eternas, y que el precio de nuestra libertad ya fue pagado. Sin embargo, el peligro surge cuando nos acercamos a esta mesa como si fuera algo trivial. Cuando lo hacemos sin discernimiento, sin reconocer la grandeza del sacrificio, convertimos un acto sagrado en una costumbre vacía, y es ahí donde podemos caer en el error de ofender a Dios sin darnos cuenta. No se trata de tener miedo, se trata de tener reverencia, de comprender que en ese pan y en esa copa no hay magia, pero sí hay misterio, no hay superstición, pero sí hay poder. El poder de recordar con fe, de proclamar con esperanza y de vivir en la certeza de que Cristo nos ha redimido. Participar de la Santa Cena es en realidad responder a una invitación, la invitación de Jesús a sentarnos a su mesa, a ser parte de su familia, a reconocer que aunque no somos dignos, Él nos hace dignos. Quiero que te imagines lo siguiente: cada vez que participamos de la Santa Cena, es como si el cielo se abriera por un instante y Dios nos recordara: yo ya hice todo lo necesario por ti. El pan y la copa son recordatorios visibles de una verdad invisible. La obra de Cristo está completa. No importa cuántas veces el enemigo intente acusarte, no importa cuántas veces el pasado quiera atormentarte, cada vez que comes del pan y bebes de la copa declaras: Cristo ya pagó por mí, yo estoy cubierto por su sacrificio. Y aquí es donde muchos cristianos se equivocan. Creen que la Santa Cena es un momento para examinarse y condenarse, para recordar todo lo malo que han hecho y sentir que no son dignos de participar. Pero ¿sabes qué? Esa nunca fue la intención de Jesús. La mesa no es un lugar de juicio, sino un altar de gracia. No es un tribunal donde se expone tu vergüenza, sino un banquete donde se celebra tu redención. El problema es que con el paso del tiempo hemos perdido la esencia. En vez de acercarnos con gratitud y fe, lo hacemos con miedo y culpa. Y así, en lugar de recibir vida, muchos participan sin entender y se pierden el poder que Dios quiso entregarles. Ese es el verdadero peligro: participar sin discernir, sin comprender el misterio y la grandeza del acto. Déjame darte un ejemplo práctico. Piensa en alguien que va a una cena importante sin darse cuenta de lo que significa esa reunión. Se sienta, come, bebe, pero no entiende que está en medio de un banquete que puede cambiarle la vida. Así muchos asisten a la Santa Cena, como si fuera un pan y un jugo más, como si fuera solo una parte de la rutina dominical. No entienden que en ese momento el cielo toca la tierra y que el cuerpo de Cristo se hace presente en su iglesia de una manera única. Cada vez que participamos, deberíamos hacerlo con una conciencia viva de lo que está ocurriendo. Deberíamos sentir que no estamos solos en ese momento, que la iglesia en todo el mundo está unida en un mismo cuerpo, que los ángeles observan, que el Espíritu Santo ministra y que Jesús mismo se hace presente como anfitrión de la mesa. Por eso, la primera lección que debemos grabar en nuestro corazón es esta: la Santa Cena no es una rutina, es una revelación. No es un acto vacío, es un misterio santo. No es un símbolo muerto, es una experiencia viva. Y si lo reducimos a un rito sin entendimiento, corremos el riesgo de deshonrar el sacrificio de Cristo.
la mesa del Señor nos recuerda que el cristianismo no se trata de lo que nosotros hacemos por Dios, sino de lo que Dios ya hizo por nosotros. No es un altar de méritos, sino de misericordia. No es un llamado a exhibir nuestra santidad, sino a recibir la santidad de Cristo que se nos imparte como un regalo inmerecido. Así que la próxima vez que te acerques al pan y a la copa, recuerda, no lo hagas por costumbre, no lo hagas porque todos lo hacen, no lo hagas con temor, hazlo con gratitud, con fe, con reverencia, sabiendo que cada bocado y cada sorbo es un testimonio vivo del amor de Dios que nunca falla. Pablo, en su primera carta a los Corintios, se enfrenta a uno de los problemas más serios de la iglesia primitiva. La comunidad de Corinto había recibido la instrucción de celebrar la Cena del Señor, pero lo que debía ser un acto de unidad se había transformado en un espectáculo de división. El pan y la copa, que debían recordar el sacrificio de Cristo, se convirtieron en ocasión para exponer desigualdades, para humillar a los más pobres y para alimentar el ego de los más ricos. La iglesia de Corinto era una comunidad diversa. Había judíos, griegos, esclavos, libres, ricos y pobres, y en ese contexto, la Santa Cena debía ser el momento en que todos se reconocían como iguales delante de Dios. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Mientras unos llegaban temprano y comían hasta saciarse, otros, los más humildes, llegaban después y no encontraban nada. El banquete que debía reflejar el amor y la comunión del cuerpo de Cristo se había convertido en un símbolo de desigualdad y desprecio. Pablo no se quedó en silencio. Con palabras fuertes, denunció esta práctica como una ofensa directa a Dios. Les dijo que al participar de esa manera, no estaban celebrando la Cena del Señor, sino algo completamente distinto. Su indignación no se centraba en que los creyentes tuvieran pecados personales, aunque todos los tenemos, sino en que habían perdido el discernimiento del cuerpo de Cristo. No entendieron que en ese pan y esa copa no solo se celebra a Cristo, sino también la unidad de su iglesia. Aquí no está la clave de lo que Pablo quiso decir con comer indignamente. No se trata solamente de la moral personal de cada creyente, sino de la actitud egoísta que rompe la comunión y desprecia a los demás. Cuando alguien se acerca a la mesa pensando solo en sí mismo, ignorando a su hermano necesitado, está participando de manera indigna, porque está negando la esencia misma de la cena, el amor sacrificial de Cristo. Piensa en esto: Jesús se entregó hasta la muerte para reconciliarnos con Dios y unos con otros. ¿Cómo podemos entonces acercarnos a la mesa del Señor con indiferencia hacia quienes comparten nuestra fe? La Santa Cena no es un acto individual, es un acto comunitario. Cuando participamos estamos declarando que somos un solo cuerpo en Cristo. Por eso Pablo advierte que quien no discierne el cuerpo come y bebe juicio para sí. Y aquí quiero detenerme. Muchos han malinterpretado estas palabras de Pablo, creyendo que si no están espiritualmente perfectos, no pueden participar de la Santa Cena. Eso ha llevado a que muchos creyentes se priven del pan y la copa por miedo. Pero Pablo no estaba estableciendo un examen de perfección moral, sino llamando a la comunidad a vivir en unidad, en igualdad y en amor. El verdadero pecado de Corinto no fue que los creyentes tuvieran luchas personales, sino que permitieron que la división social y económica entrara en la mesa del Señor. Lo que ofendía a Dios no era que alguien hubiera fallado durante la semana, sino que en la misma cena se estuviera negando el valor de sus hermanos y hermanas. Ahora dime, ¿te das cuenta de lo actual que sigue siendo este mensaje? En nuestras iglesias, muchas veces la Santa Cena también se ha convertido en un acto excluyente. Algunos creen que solo unos pocos tienen el derecho de participar. Otros se enfocan más en la forma que en el fondo. Y así olvidamos que el corazón de este sacramento es la gracia que nos une y la comunión que nos iguala. La Santa Cena, no es un premio para los perfectos, es el alimento para los necesitados. No es un reconocimiento a quienes nunca fallan, es la provisión de Cristo para quienes saben que lo necesitan desesperadamente. Y cuando participamos con esa conciencia, honramos el sacrificio de Jesús y experimentamos su poder transformador. Cuando Pablo exhortó a los corintios, no estaba hablando desde la teoría. Él conocía la historia del pueblo de Dios y sabía que el problema de la división en la mesa no era nuevo. Desde el Antiguo Testamento encontramos escenas donde la comunión con Dios se ve quebrada cuando el corazón del pueblo se aleja de la justicia y el amor. Piensa, por ejemplo, en los profetas Isaías y Amós. Isaías reprendía al pueblo porque ofrecían sacrificios en el templo, pero al mismo tiempo oprimían al necesitado y despreciaban al huérfano y a la viuda. Dios les decía: de nada me sirven sus sacrificios, de nada sus fiestas solemnes, porque sus manos están llenas de sangre. Isaías 1:11-15. Lo mismo Amós mientras algunos vivían en lujo y abundancia.
los pobres eran olvidados, y Dios les decía: aborrezco sus fiestas religiosas, pero corra el juicio como aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Amós 5, 21-24. ¿Ves el paralelo? No es que Dios estuviera en contra de las ofrendas o las fiestas, lo que Dios rechazaba era que esos actos religiosos se hicieran sin amor, sin justicia, sin considerar al prójimo. Exactamente eso pasaba en Corinto. Celebraban la cena del Señor, pero su práctica estaba vacía, porque habían olvidado lo esencial: amar como Cristo amó. Y si vamos al ministerio de Jesús, encontramos otro ejemplo. ¿Recuerdas cuando los fariseos criticaban a Jesús por comer con pecadores y publicanos? Para ellos compartir la mesa era símbolo de pureza o impureza. Pero Jesús rompió esa lógica, invitó a Zaqueo, compartió con Mateo, se sentó con los despreciados, porque para Jesús la mesa era el lugar donde la gracia alcanzaba a los que más la necesitaban. La Santa Cena es precisamente eso, un espacio donde no importa tu estatus, tu pasado o tu posición, sino que todos somos invitados a la misma mesa del Señor. Ahora traslademos esto a nuestra realidad actual. ¿Cuántas veces en nuestras iglesias la Santa Cena se convierte en un momento de división? Quizá no lo vemos en forma de ricos y pobres como en Corinto, pero lo percibimos en otras maneras. Tal vez cuando creemos que solo los más santos pueden participar, o cuando juzgamos al hermano que se levanta a tomar el pan y la copa, pensando en su pasado, en sus errores, en lo que no merece. En ese instante estamos repitiendo el error de Corinto, usar la mesa para dividir en lugar de unir. También puede suceder de maneras más sutiles. Algunas veces, los líderes de una congregación se enfocan tanto en la forma externa: qué ropa se debe usar, cómo se debe repartir el pan, quién puede servirlo, que se pierde de vista el fondo, que la mesa es el espacio donde Cristo mismo nos invita a recordar su sacrificio y a vivir como un solo cuerpo. Y si llevamos esto aún más allá, pensemos en el mundo moderno donde la desigualdad sigue siendo tan evidente. ¿Qué diría Pablo si viera iglesias hermosas, con mesas bien decoradas, pero a la vuelta de la esquina hay hermanos en la fe que no tienen ni qué comer? ¿Qué pensaría Jesús si ve que celebramos la cena con copas de cristal, mientras ignoramos al pobre que pasa hambre en nuestras calles? ¿No sería eso también una contradicción? Lo que Pablo enseña es claro: la mesa del Señor exige coherencia. No podemos proclamar la unidad del cuerpo de Cristo y al mismo tiempo vivir indiferentes al sufrimiento de nuestros hermanos. La Santa Cena nos recuerda que somos uno, que compartimos un mismo pan y que como iglesia estamos llamados a reflejar el amor sacrificial de Cristo. Por eso participar dignamente no significa ser perfectos, sino participar con un corazón que ama, que perdona, que busca la unidad. Significa preguntarnos: ¿cómo puedo reconciliarme con mi hermano antes de acercarme a la mesa? ¿Cómo puedo mostrar el amor de Cristo en mi vida diaria para que lo que celebro en la iglesia no sea un acto vacío? Imagina por un momento esta escena. Es domingo por la mañana. La iglesia se prepara para celebrar la Santa Cena. Todos se levantan de sus bancas y se acercan a la mesa donde están el pan y la copa. Pero en medio de ellos hay alguien que viene con el corazón cargado, una hermana que está peleada con otra, un joven que guarda resentimiento hacia su padre, un líder que mira con desprecio a los que no cumplen sus expectativas. Ellos se acercan, toman el pan, beben de la copa, pero en su interior no han discernido lo que significa el cuerpo de Cristo. ¿Qué sucede en ese momento? Participan, sí, pero no reciben el poder transformador que la mesa ofrece. Este es un ejemplo práctico de lo que Pablo denunciaba en Corinto. No era solo la comida desigual, era la falta de amor, la falta de discernimiento, la hipocresía de proclamar unidad con los labios mientras el corazón estaba dividido. Y esa realidad no ha desaparecido. Todavía hoy sucede en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, incluso en nuestras propias vidas. Otro ejemplo: imagina un creyente que se siente indigno porque ha fallado durante la semana. Piensa que no merece acercarse a la mesa, que debería abstenerse hasta sentirse mejor, y entonces se queda sentado viendo cómo los demás participan, pero privándose del alimento espiritual que tanto necesita. ¿No es esa otra forma de malentender la advertencia de Pablo? Porque el mensaje no es: no participes si fallaste, sino: participa con discernimiento, sabiendo que esa mesa es precisamente para los que reconocen su necesidad de Cristo. Ahora llevemos esto a un escenario aún más cotidiano. Piensa en una familia cristiana que después de celebrar la Santa Cena en la iglesia, regresa a casa y sigue viviendo en discordia, palabras hirientes, falta de perdón, indiferencia. No es contradictorio, porque la mesa no es un acto aislado de una hora en la iglesia, sino una declaración de cómo debemos vivir todos los días, en unidad, en amor, en reconciliación.
Podemos incluso imaginar a un creyente moderno que participa de la Santa Cena con un celular en la mano, más pendiente de lo que pasa en las redes sociales que del momento sagrado que tiene delante. No es que el celular sea malo en sí mismo, pero nos muestra cómo la distracción, la superficialidad y la falta de reverencia pueden hacernos perder de vista lo esencial. ¿Acaso no sería también eso comer y beber indignamente? Y aquí hay otra ilustración poderosa. Piensa en un banquete al que te invitan como huésped de honor. Todo está preparado, la mesa servida, los platos colocados con esmero. Pero tú entras, te sientas, y sin prestar atención al anfitrión, tomas un bocado apresurado y te vas. ¿Qué sentiría ese anfitrión? Eso es lo que muchos hacemos con la mesa del Señor. Nos acercamos, tomamos, bebemos y salimos sin detenernos a mirar al que nos invitó, al que dio su vida por nosotros. La advertencia de Pablo, entonces, no era para alejarnos del pan y la copa, sino para llevarnos a un nivel más profundo de conciencia. Nos estaba diciendo, cuando te acerques, recuerda a quién perteneces, recuerda lo que se te ha dado, recuerda que no estás solo, que formas parte de un cuerpo. Hazlo con gratitud, con amor, con discernimiento. Porque en la mesa del Señor no solo celebramos el perdón personal, sino también la comunión con los demás. Y si no aprendemos a vivir reconciliados, si seguimos participando mientras guardamos rencor o indiferencia hacia nuestros hermanos, corremos el riesgo de repetir el error de los corintios. Cuando Pablo escribió a los corintios, lo hizo con un dolor pastoral profundo. No estaba simplemente dictando reglas, sino cuidando el alma de una iglesia que había perdido de vista el corazón del Evangelio. La cena del Señor había sido transformada en una vitrina de egoísmo, y eso era algo intolerable. ¿Cómo podían proclamar el sacrificio de Cristo y al mismo tiempo despreciar a los más vulnerables en medio de ellos? Ese es el gran contraste que nos debe hacer reflexionar hoy. La mesa del Señor no es un espacio para exhibir nuestras diferencias, sino para derribarlas. Frente a ese pan y esa copa, no hay ricos ni pobres, sabios ni ignorantes, fuertes ni débiles. Todos somos iguales porque todos dependemos de la misma gracia. Mira lo hermoso de esto. En la mesa del Señor los títulos no importan. No hay sillas reservadas para los más influyentes ni lugares ocultos para los más débiles. Todos se acercan de la misma manera. Todos reciben del mismo pan y de la misma copa. La Santa Cena es, en ese sentido, un poderoso recordatorio de que el Evangelio rompe las barreras que el mundo insiste en levantar. ¿No es cierto que incluso hoy seguimos levantando barreras? A veces pensamos que Dios escucha más las oraciones de un líder o de alguien con más años en la fe, pero la mesa nos enseña que no hay categorías en el reino de Dios. Lo único que importa es la sangre de Cristo que nos ha hecho uno. En Corinto, esa verdad se había perdido, y cuando se pierde esa conciencia, la Santa Cena deja de ser un acto de vida para convertirse en un acto vacío. Esa fue la advertencia de Pablo. No estaban discerniendo el cuerpo. Y discernir el cuerpo no es solamente reconocer que el pan representa a Cristo, sino también comprender que ese cuerpo es la iglesia, formada por todos nosotros. Quiero que lo pienses de esta forma. Cada vez que comes del pan y bebes de la copa, estás diciendo con tus acciones, acepto a mis hermanos como parte de este cuerpo, no los desprecio, no los ignoro, camino con ellos. Participar de la Santa Cena sin esa conciencia es como decir una cosa con los labios y otra con el corazón. Ahora bien, llevemos esto a una ilustración moderna. Imagina una gran familia reunida en una cena. Todos están en la misma mesa, pero unos comen con abundancia mientras otros apenas tienen un plato vacío. ¿Qué impresión te daría esa escena? Sería una contradicción, una ofensa al verdadero espíritu de la familia. Asimismo, cuando participamos de la mesa del Señor sin preocuparnos unos por otros, estamos traicionando el corazón del Evangelio. Por eso Pablo conecta la Santa Cena no solo con el sacrificio de Cristo, sino con la vida práctica de la comunidad. Nos está diciendo, no se engañen, no pueden honrar a Cristo y al mismo tiempo despreciar a su cuerpo, no pueden proclamar el amor de la cruz y vivir en división. Este mensaje sigue siendo urgente hoy. En un mundo donde cada vez más personas buscan lo suyo, la mesa del Señor es un llamado profético a vivir de manera diferente, en unidad, en amor y en servicio mutuo. Cuando nos acercamos a la copa y al pan, deberíamos recordar que allí estamos llamados a algo mayor que nosotros mismos, a ser un pueblo que refleja el amor de Cristo en medio de la oscuridad del mundo. Así, lo que Pablo nos enseña no es un obstáculo para que dejemos de participar, sino una invitación a hacerlo con más reverencia, más conciencia y más amor, porque al final participar dignamente no significa venir sin fallas, sino venir con un corazón dispuesto a reconocer el valor de Cristo y el valor de cada hermano que se sienta a la mesa con nosotros. Después de reprender a los corintios por su falta de discernimiento, Pablo añade una instrucción que ha sido repetida durante siglos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo,
y coma así del pan, y beba de la copa. Esta frase ha sido quizás una de las más malinterpretadas en la historia de la Iglesia. Muchos la han entendido como un llamado a apartarse de la Santa Cena hasta que se sientan dignos. Sin embargo, Pablo no está diciendo, examínate, y si encuentras pecado, no participes. Lo que él dice es, examínate, reconoce tu necesidad, arrepiéntete y participa. El mandato es claro, examínate y participa. El autoexamen no es un filtro que te excluye de la mesa, sino un espejo que te prepara para ella. Es un momento para mirarte con honestidad, no con condenación, sino con humildad. Es un tiempo para reconocer que no vienes por tus méritos, sino por la gracia de Cristo. Piensa en esto, Tino. ¿Qué pasaría si la Santa Cena fuera solo para los perfectos? Nadie podría participar, porque todos fallamos, todos tropezamos, todos tenemos áreas en nuestra vida que necesitan la redención de Cristo. El autoexamen no nos aleja de la mesa, nos acerca con mayor gratitud. Nos recuerda que nuestra dignidad no está en lo que hemos hecho, sino en lo que Cristo ya hizo. El autoexamen es, en realidad, una invitación al arrepentimiento. Y arrepentirse no es vivir bajo la culpa, sino reconocer nuestros errores, entregarlos a Dios y recibir su perdón. Es mirar nuestras manos vacías y decir, Señor, sin ti no puedo, pero con tu gracia lo tengo todo. Imagina a alguien que antes de acercarse al pan y a la copa ora en silencio y dice, Padre, reconozco mis fallas, perdona mis pecados, ayúdame a perdonar a otros, hoy recibo tu gracia con fe. Esa oración sencilla transforma lo que podría ser un acto rutinario en una experiencia poderosa de comunión con Dios. El examen personal también tiene otra dimensión. Nos lleva a reflexionar en cómo tratamos a los demás, porque no podemos venir a la mesa proclamando unidad con Cristo y, al mismo tiempo, guardar odio o rencor contra un hermano. Jesús mismo dijo, si traes tu ofrenda al altar, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte. El autoexamen nos invita a hacer las paces, a sanar relaciones, a acercarnos con un corazón limpio. Y aquí hay algo muy importante. Este examen no lo hacemos para alejarnos, sino para que nuestra participación tenga más peso, más profundidad, más verdad. Es como limpiar un vaso antes de llenarlo. No lo descartas porque está sucio, lo limpias para que pueda recibir lo que se le va a servir. Así es nuestra vida frente a la mesa del Señor. El Espíritu Santo nos muestra en qué debemos cambiar, no para excluirnos, sino para prepararnos para recibir más de Dios. Déjame darte un ejemplo práctico. Piensa en una persona que se sienta en la iglesia y dice, hoy no voy a tomar la Santa Cena porque siento que no soy digno. Eso suena humilde, pero en realidad es una trampa del enemigo, porque lo que está diciendo en el fondo es que la gracia de Cristo no es suficiente para cubrir su pecado, y no es eso una ofensa aún mayor al sacrificio de la cruz. La mesa es precisamente para los que reconocen que no son dignos por sí mismos, pero que han sido hechos dignos por Cristo. El autoexamen, entonces, es una disciplina espiritual que nos lleva a la sinceridad y a la gratitud. No es un examen para obtener una calificación, sino un momento de sinceridad frente al Padre. Allí no hay máscaras, no hay apariencias, solo un corazón desnudo delante de Dios que dice, aquí estoy tal como soy, pero confiando en lo que tú has hecho por mí. Cuando Pablo habló del examen personal, no estaba inventando una idea nueva. En toda la Escritura vemos a hombres y mujeres de Dios que aprendieron a detenerse, mirarse por dentro y presentarse delante del Señor con un corazón sincero. Pensemos en David. En los Salmos encontramos oraciones que son verdaderos ejercicios de autoexamen espiritual. Él decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 300. David entendía que no bastaba con aparentar fidelidad externa, sino que necesitaba que Dios mirara lo profundo de su ser. Ese es el espíritu que Pablo espera que tengamos cuando nos acercamos a la mesa, no un miedo paralizante, sino una entrega honesta que reconoce la necesidad de ser guiado por Dios. Otro ejemplo está en la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18:9. Ambos subieron al templo a orar. El fariseo se examinó a sí mismo comparándose con los demás. Yo ayuno, yo diezmo, no soy como esos pecadores. Pero el publicano, en cambio, se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten misericordia de mí, pecador. ¿Quién crees que salió justificado? No el que se creyó perfecto, sino el que se presentó con humildad. Ese espíritu es el que debemos llevar a la mesa del Señor. No autosuficiencia, sino dependencia de la gracia. Incluso Pedro, después de negar a Jesús 3 veces, lloró amargamente. Mateo 26:75. Ese llanto fue un autoexamen profundo, un reconocimiento de sus fallas, que luego lo llevó a la restauración cuando Jesús le preguntó, ¿me amas? Juan 21.
Pedro no fue excluido de la mesa, al contrario fue restaurado para participar de una manera aún más sincera. Ahora llevemos esto a nuestra vida cotidiana. El autoexamen espiritual puede compararse con un chequeo médico preventivo. Nadie se hace exámenes porque esté perfecto, se hacen para detectar a tiempo lo que necesita corregirse. Asimismo, cuando nos examinamos espiritualmente, no lo hacemos porque no tengamos fallas, sino precisamente porque queremos que Dios muestre en qué áreas necesitamos sanidad y restauración. Imagina a un estudiante que antes de un examen repasa sus apuntes, reconoce sus debilidades y se prepara mejor. De la misma manera, el examen espiritual es un momento de preparación, no de condena. Es la oportunidad para decir: Señor, aquí están mis debilidades, pero también está mi fe en tu sacrificio. Otro ejemplo moderno: cuando alguien se prepara para una boda, revisa cada detalle, la ropa, el lugar, la organización. No lo hace para ser perfecto, sino porque sabe que el evento merece preparación. Así también, cuando nos acercamos a la mesa del Señor, debemos hacerlo con un corazón dispuesto, preparado y consciente de la grandeza del momento. El autoexamen también nos invita a reflexionar en nuestras relaciones. Tal vez hemos ofendido a alguien y lo hemos dejado pasar, o quizá guardamos resentimiento hacia una persona que nos hirió. Participar de la Santa Cena sin reconciliar esas heridas es como proclamar con los labios lo que el corazón aún niega. Por eso Pablo nos recuerda: pruébese cada uno a sí mismo, no para alejarnos, sino para acercarnos con un corazón limpio, dispuesto a perdonar y a pedir perdón. En otras palabras, el autoexamen no nos dice: no participes, sino: reconcíliate, humíllate, reconoce tu necesidad y participa. Porque en la mesa no hay lugar para el orgullo ni para las máscaras. Allí solo hay espacio para la humildad y la gratitud. Imagina a un hombre que llega a la iglesia un domingo cualquiera. Ha tenido una semana difícil, discutió con su esposa, perdió la paciencia con sus hijos y en el trabajo actuó con deshonestidad. Mientras se prepara para la Santa Cena, piensa: no puedo acercarme, no soy digno. Entonces se queda sentado, observando cómo los demás participan, mientras en su interior la culpa lo consume. Lo que este hombre no entiende es que justamente la mesa fue instituida para personas como él, cansadas, heridas, necesitadas de gracia. El error no está en acercarse, sino en hacerlo sin reconocer la magnitud de lo que Cristo hizo. Si en ese momento él se hubiera examinado, reconociendo sus fallas y entregándoselas al Señor, la mesa habría sido para él una fuente de restauración. Ahora pensemos en una mujer. Ella también llega a la iglesia, pero a diferencia del hombre, decide participar sin detenerse a reflexionar. Toma el pan, bebe de la copa, pero lo hace como una costumbre más, como un rito vacío. No hay reverencia, no hay conciencia, no hay autoexamen. ¿Qué sucede en su caso? Pierde la oportunidad de encontrarse con Cristo en ese acto sagrado. Participa pero no discierne, come y bebe, pero no recibe la plenitud del regalo que le fue dado. Estos dos ejemplos nos muestran los extremos que Pablo quiso evitar: el miedo paralizante y la indiferencia superficial. El verdadero camino está en el medio: examinarse, reconocer la necesidad y participar con gratitud y reverencia. Podemos ilustrarlo también con un ejemplo sencillo. Imagina que vas a una cena en casa de alguien muy importante, quizás un jefe, un líder o un familiar al que respetas mucho. Antes de ir, seguramente revisarías tu ropa, llegarías puntual, cuidarías tus palabras. No lo harías para impresionar, sino porque reconoces la importancia del anfitrión. No debería suceder lo mismo y aún más cuando nos acercamos a la mesa del Señor. El autoexamen es esa preparación, ese reconocimiento de que no estamos frente a cualquier mesa, sino frente a la mesa de aquel que entregó su vida por nosotros. Otra ilustración: piensa en un espejo. Cuando te miras en él, no lo haces para condenarte, sino para ver si algo necesita ser corregido. Si ves una mancha en tu rostro, no destruyes el espejo ni te niegas a salir de casa, simplemente la limpias. Así funciona el autoexamen espiritual. Nos muestra lo que debe ser cambiado, no para avergonzarnos, sino para llevarnos a Cristo, quien puede limpiarnos y restaurarnos. Un testimonio que refleja esto podría ser el de un joven que siempre evitaba la Santa Cena por miedo a no estar a la altura. Sin embargo, un día escuchó la explicación clara: no vienes porque eres digno, vienes porque Cristo te hace digno. Ese día participó por primera vez en años, y al hacerlo sintió un alivio profundo. Comprendió que no era un acto de castigo, sino de gracia. Su vida cambió porque entendió que el examen no era para excluirlo, sino para acercarlo con humildad. Cuando Pablo escribe a los Corintios y les dice que muchos comían y bebían sin discernir el cuerpo del Señor, estaba señalando algo profundo y delicado. No se trataba solo de entender que el pan representa el cuerpo de Cristo crucificado, sino de reconocer que ese cuerpo también se extiende en la comunidad de creyentes.
La mesa del Señor tiene un doble sentido. Recordamos a Cristo entregado por nosotros y reconocemos que formamos parte de un solo cuerpo espiritual. Discernir el cuerpo, entonces, significa comprender dos realidades inseparables: la presencia de Cristo en la cena y la unidad de la Iglesia como su cuerpo vivo. Participar sin discernir es partir el pan sin recordar el sacrificio de Jesús, o beber la copa sin reconocer que los hermanos a tu lado también son parte de ese cuerpo. Este es uno de los puntos donde los corintios fallaron. Venían a la mesa, pero algunos lo hacían con abundancia mientras otros pasaban hambre. Los ricos despreciaban a los pobres, y al hacerlo estaban negando la unidad del cuerpo. La Santa Cena se había convertido en un reflejo de las divisiones sociales en lugar de ser una proclamación de la igualdad en Cristo. La advertencia de Pablo sigue siendo actual. Hoy no tenemos el mismo problema de ricos y pobres en una cena comunitaria, pero sí tenemos otras formas de no discernir el cuerpo. Cuando participamos de la mesa sin reconocer el valor de cada hermano, cuando menospreciamos al débil o al diferente, cuando llevamos rivalidades ocultas en el corazón, estamos cayendo en el mismo error. Discernir el cuerpo también significa reconocer que la mesa no es un acto aislado, sino parte de nuestra vida cotidiana como iglesia. ¿De qué sirve compartir el pan el domingo si durante la semana tratamos con indiferencia al hermano necesitado? ¿De qué sirve proclamar unidad si en la práctica levantamos muros de prejuicio, orgullo o indiferencia? El cuerpo de Cristo es un misterio glorioso, Cristo entregado por nosotros y la Iglesia como su expresión en la tierra. Discernirlo implica ver más allá del pan y la copa, implica ver al hermano que está a tu lado como alguien redimido por la misma sangre, como alguien por quien Cristo también murió. Podemos ilustrar esto con un ejemplo moderno. Imagina una gran orquesta. Cada instrumento tiene un sonido único, pero cuando todos se unen bajo la dirección de un mismo maestro, crean una armonía maravillosa. Así es la Iglesia. Distintos, diversos, pero unidos en Cristo. Si un instrumento suena fuera de tiempo o decide ignorar al director, toda la melodía se resiente. Asimismo, cuando participamos de la Santa Cena sin reconocer que somos parte de un cuerpo mayor, la melodía del Evangelio pierde fuerza en el mundo. Discernir el cuerpo es recordar que la mesa nos llama a la reconciliación. Tal vez llegamos con heridas, con diferencias, con divisiones, pero frente al pan y la copa estamos invitados a derribar esos muros, a recordar que todos fuimos alcanzados por la misma gracia. Allí no hay espacio para el orgullo, porque todos llegamos necesitados del mismo perdón. Por eso la mesa no es solo memoria, es también profecía. No solo recordamos lo que Cristo hizo, sino que anticipamos el día en que estaremos reunidos con Él en el banquete eterno. Y en esa visión no habrá divisiones ni desigualdades, porque todos estaremos completos en su presencia. Discernir el cuerpo es vivir aquí y ahora como si ya estuviéramos en ese banquete. Es tratar al hermano como coheredero del reino. Es reconocer que el Espíritu Santo nos une. Es proclamar que la cruz no solo nos reconcilió con Dios, sino también entre nosotros. Discernir el cuerpo de Cristo es un llamado a ver con otros ojos lo que muchas veces se nos vuelve costumbre. Y aquí es donde la palabra nos da ejemplos poderosos. En Hechos 2 vemos a la primera iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa comunidad entendía que compartir el pan no era un acto aislado, sino el centro de su vida diaria. Nadie decía ser dueño de lo suyo, sino que lo compartían todo. Ese era el fruto de discernir el cuerpo, entender que el mismo Cristo que se entregó por ellos ahora los unía en un mismo espíritu y propósito. Más adelante, en 1 Corintios 12, Pablo explica que la iglesia es como un cuerpo con muchos miembros. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza al pie, no haces falta. Todos tienen un lugar, todos son importantes, todos forman parte. Esa enseñanza está íntimamente ligada a la Santa Cena. Cuando nos acercamos al pan y la copa, estamos diciendo con nuestras acciones, no estoy solo, soy parte de algo más grande, soy miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué significa no discernir el cuerpo en la práctica? Imagina a alguien que llega a la mesa del Señor con indiferencia hacia los demás. Tal vez ni siquiera sabe el nombre de la persona que se sienta a su lado, ni se preocupa por el necesitado de su congregación. Participa del pan y la copa, pero lo hace como si fuera un acto privado, desconectado de la comunidad. Ese es el mismo error de los corintios, creer que la cena era un momento individual, cuando en realidad es un acto comunitario. Podemos ilustrarlo con algo cotidiano. Piensa en una cadena. Cada eslabón depende del otro. Si uno se rompe, toda la cadena se debilita. Así también en el cuerpo de Cristo, cada hermano importa. Si despreciamos a uno, debilitamos el testimonio del conjunto. Discernir el cuerpo es valorar a cada eslabón, por pequeño que parezca. Otra imagen moderna sería la de un equipo de fútbol. Cada jugador tiene un rol distinto.
el portero, el defensa, el delantero. Ninguno puede jugar solo. Si uno decide actuar sin pensar en el conjunto, el equipo pierde. La Santa Cena nos recuerda que estamos en el mismo equipo, bajo el mismo capitán. Participar sin discernir el cuerpo es como jugar para uno mismo en un partido que fue diseñado para ganar en unidad. También podemos recordar las palabras de Jesús en Juan 17, cuando oró por sus discípulos: Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti. Esa oración de unidad encuentra una expresión concreta en la mesa. Cada vez que compartimos el pan y la copa, respondemos a esa oración. Proclamamos que somos uno en Cristo. No discernir el cuerpo es ignorar esa oración y vivir como si fuéramos islas separadas. Discernir el cuerpo también significa reconocer la dignidad de cada persona en la iglesia. Tal vez hay hermanos que parecen insignificantes, pero a los ojos de Dios son preciosos. Jesús se identificó con los más pequeños cuando dijo: lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así que cuando despreciamos a un hermano, estamos despreciando a Cristo mismo. Participar de la Santa Cena sin reconocer eso es vaciarla de su verdadero sentido. Podemos imaginar la mesa del Señor como un gran banquete donde cada silla está ocupada por alguien redimido. Allí se sientan el fuerte y el débil, el sabio y el sencillo, el joven y el anciano. Todos tienen un lugar porque todos fueron comprados con la misma sangre. Discernir el cuerpo es mirar alrededor y decir: ellos son mis hermanos, parte de mi familia espiritual, unidos por Cristo. Y aquí hay algo profético. Cada vez que discernimos el cuerpo en la Santa Cena, estamos ensayando para la eternidad. Porque un día nos sentaremos a la mesa del Cordero, y allí no habrá divisiones, no habrá prejuicios, no habrá barreras. Seremos uno en la presencia de aquel que nos amó hasta el fin. La Santa Cena es un banquete de gracia, pero Pablo nos recuerda que también puede convertirse en un lugar de disciplina cuando se participa sin discernir. Las palabras son contundentes. Por no honrar el cuerpo del Señor, muchos en la iglesia de Corinto estaban experimentando consecuencias visibles en sus vidas. Algunos estaban débiles, otros enfermos, y no pocos habían muerto. Esto nos puede parecer demasiado duro, pero en realidad refleja la santidad de Dios. Él no tolera que lo sagrado sea tratado con ligereza. La mesa, que fue instituida como un lugar de vida, puede volverse en disciplina si se convierte en un acto vacío o irrespetuoso. No porque Dios quiera condenar, sino porque quiere corregir. Pensemos en esto: cuando alguien manipula algo tan sagrado como la Santa Cena, está jugando con fuego. No es solo pan ni solo vino, son símbolos santos que proclaman la obra de Cristo en la cruz. Y cuando se profanan, Dios mismo interviene. No es casualidad que Pablo diga que muchos estaban enfermos o debilitados. El Señor había permitido esas consecuencias como una advertencia para que su pueblo volviera al respeto y a la reverencia. En otras palabras, la disciplina de Dios no es castigo vengativo, sino un llamado de atención para salvarnos de algo peor. Es como un padre que corrige a su hijo para que no corra hacia la calle y sea atropellado. La corrección puede doler, pero está llena de amor. Así actúa Dios cuando permite consecuencias por acercarnos indignamente a su mesa. Busca despertarnos, abrir nuestros ojos, llamarnos al arrepentimiento. Mira cómo funciona en la vida real. A veces, un creyente que trata con ligereza lo santo comienza a sentir un vacío en su vida espiritual. La oración se enfría, la pasión por la palabra se apaga, el gozo desaparece. Esa debilidad interior es, muchas veces, la primera señal de que algo anda mal en la manera en que se ha estado acercando a Dios. Y si la indiferencia continúa, incluso pueden venir consecuencias más fuertes: conflictos, enfermedades, situaciones que nos hacen detenernos. No porque Dios se complazca en vernos sufrir, sino porque nos ama demasiado como para dejarnos alejarnos sin advertencia. Imagina un pueblo que recibe constantemente advertencias de un guardián en la torre. Él toca la trompeta cuando hay peligro. Si el pueblo ignora la trompeta, ¿acaso puede culpar al guardián cuando llega la tragedia? Así sucede con la disciplina divina en la mesa del Señor. Dios nos da señales, nos llama, nos advierte, pero si seguimos participando con indiferencia, esas señales se intensifican para que despertemos y regresemos a Él. La historia de Ananías y Zafira en Hechos 5 ilustra este principio. No fue exactamente en la Santa Cena, pero sí dentro de la comunidad de la iglesia. Ellos mintieron al Espíritu Santo al presentar una ofrenda con engaño, y la consecuencia fue inmediata. Cayeron muertos delante de todos. Fue una advertencia severa para que la iglesia entendiera que Dios no puede ser burlado. ¿No es ese mismo principio el que Pablo aplica a los corintios? Cuando tratamos con ligereza lo santo, la disciplina de Dios se hace presente. Ahora bien, no debemos ver esto con miedo, sino con reverencia. El temor del Señor no es terror, es respeto profundo.
Dios no nos disciplina para destruirnos, sino para corregirnos. Y aquí está lo esperanzador. Pablo dice que si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Es decir, si respondemos a la advertencia antes, la disciplina no será necesaria. Podemos pensar en esto como una medicina fuerte. Nadie disfruta un tratamiento doloroso, pero si la enfermedad es grave, el médico lo receta para salvar la vida. Así actúa Dios con su disciplina. Puede doler, puede incomodar, pero está diseñada para sanar nuestra relación con Él y evitar un mal mayor. También podemos verlo en ejemplos modernos. ¿Qué pasa cuando alguien maneja un auto a exceso de velocidad? Tarde o temprano recibirá una multa o un accidente que lo hará detenerse. Esa consecuencia funciona como una advertencia para que cambie su conducta. Así también, cuando alguien participa de la mesa sin discernir, la disciplina divina actúa como una multa espiritual para que reaccione y se acerque con el respeto que merece. La Iglesia necesita volver a tomar en serio estas palabras, porque hoy, en muchos lugares, la Santa Cena se ha vuelto rutinaria. Algunos participan sin fe, otros la reducen a un símbolo sin poder, y otros la convierten en una tradición más. Pero Dios no ha cambiado. Él sigue siendo santo, y cada vez que nos acercamos al pan y a la copa, estamos entrando a un lugar sagrado. La disciplina de Dios nos recuerda que no podemos vivir una fe superficial. La mesa nos llama a una entrega real, a un arrepentimiento genuino, a una vida coherente con lo que proclamamos. Imaginemos a un joven llamado Samuel. Creció en la iglesia y cada mes participaba de la Santa Cena, pero lo hacía sin pensarlo mucho. Para él era un rito más, como cantar una canción o escuchar un sermón. Un día, después de tomar el pan y la copa sin darle importancia, comenzó a notar que su vida espiritual se volvía cada vez más fría. Su oración perdió fuerza, la palabra ya no lo conmovía, y sentía que Dios estaba lejos. No entendía por qué, hasta que en un retiro escuchó la enseñanza sobre discernir el cuerpo de Cristo. Allí comprendió que había estado participando indignamente, sin reverencia, sin examinarse, sin recordar el verdadero significado. Esa noche lloró delante del Señor, pidió perdón, y la siguiente vez que se acercó a la mesa lo hizo con un corazón renovado. La diferencia fue radical. Lo que antes era rutina, ahora se convirtió en un encuentro real con Cristo. Otro testimonio imaginado es el de una mujer llamada Teresa. Ella siempre pensaba que la Santa Cena era para los más espirituales. Durante años no participó porque creía que no estaba a la altura, pero un día entendió que el problema no estaba en sentirse indigna, sino en quedarse lejos de la gracia. Cuando comprendió que la mesa era precisamente para los necesitados de perdón, decidió acercarse con fe. Esa participación la transformó, entendió que había pasado años privándose del alimento que tanto necesitaba por un malentendido. Estos ejemplos nos muestran que las consecuencias no siempre son físicas, como enfermedad o muerte, sino también espirituales, frialdad, vacío, lejanía de Dios. La disciplina divina puede tomar muchas formas, todas con el mismo propósito: despertar nuestro corazón. Un paralelo moderno sería pensar en un atleta. Si entrena sin disciplina, tarde o temprano su cuerpo lo resentirá. Tal vez comience con pequeñas lesiones, luego con fatiga, hasta que finalmente no pueda competir. Así también, cuando participamos de la mesa sin discernir, nuestro entrenamiento espiritual se debilita hasta que la fe misma se ve afectada. Otro paralelo es el de una empresa que ignora las auditorías internas. Mientras todo parece funcionar, nadie se preocupa. Pero cuando llega una inspección externa y descubre irregularidades, las sanciones son fuertes. De igual modo, Dios nos da la oportunidad de examinarnos a nosotros mismos para corregir a tiempo. Pero si lo ignoramos, llega el momento en que su disciplina se hace visible para que aprendamos la lección. El mensaje central es claro: la mesa del Señor no es un juego, es un espacio de vida, pero también puede ser un espacio de disciplina. No porque Dios sea un juez implacable, sino porque es un Padre amoroso que no permite que sus hijos tomen a la ligera lo más sagrado. Y aquí está lo esperanzador: la disciplina nunca es el final de la historia. Pablo dice: cuando somos juzgados, somos disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. En otras palabras, la corrección divina es un acto de misericordia, para que no terminemos lejos de Él. Muchos creen que cuando Dios disciplina lo hace como un juez severo que espera la primera oportunidad para castigar. Pero Pablo aclara que no es así. La disciplina del Señor no tiene como propósito destruirnos, sino restaurarnos. Cuando somos juzgados, somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Estas palabras son la clave. La corrección de Dios es preventiva, no terminal. Dios nos ama demasiado como para permitir que juguemos con lo sagrado y terminemos alejándonos por completo de Él. La mesa del Señor es un espacio de encuentro y de vida.
y si Él interviene con disciplina, es para preservarnos, no para perdernos. Imaginemos un viñador que cuida de sus plantas. Cuando ve que una rama crece torcida o enferma, no la corta de inmediato para desecharla, sino que la poda para que dé más fruto. El proceso duele, pero el objetivo es la vida. Así también, la disciplina de Dios en la Santa Cena es como una poda espiritual. Corrige lo que está torcido, sana lo que está débil y prepara para un fruto mayor. Otro ejemplo claro lo vemos en la historia de Israel en el desierto. Dios disciplinó a su pueblo porque murmuraba, porque dudaba, porque no obedecía, pero al mismo tiempo lo sostuvo. Nunca les faltó maná, nunca les faltó agua, nunca sus sandalias se gastaron. El mismo Dios que corregía era el Dios que proveía. Su disciplina no buscaba exterminarlos, sino formar en ellos un corazón que aprendiera a confiar. Jesús mismo nos lo recuerda en Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La disciplina es una prueba del amor de Dios. Si nos deja seguir en pecado sin corrección, deberíamos preocuparnos. Pero si sentimos su mano que nos detiene, incluso cuando duele, podemos confiar en que su amor está obrando. Podemos ilustrarlo con una escena moderna. Imagina a un niño que quiere cruzar una calle muy transitada sin mirar. El padre al verlo lo toma con fuerza del brazo y lo reprende. El niño tal vez llora, tal vez se siente herido en su orgullo, pero la realidad es que esa corrección le salvó la vida. Así es la disciplina divina, un tirón de brazo en el momento oportuno que nos evita una tragedia mayor. En el contexto de la Santa Cena, esto significa que cuando el Señor permite que sintamos las consecuencias de acercarnos con ligereza, no está cerrándonos la puerta de su mesa, sino invitándonos a entrar por ella con mayor reverencia. Es como si dijera: este lugar es santo, pero no te lo quito, te invito a que lo redescubras en su verdadera grandeza. También es importante entender que la disciplina no siempre se manifiesta en enfermedades o problemas visibles. Muchas veces aparece en lo profundo del corazón, esa incomodidad al participar, esa convicción que no nos deja en paz, esa voz interna que nos llama a examinarnos. Esa incomodidad no es condena, es el Espíritu Santo empujándonos a la restauración. La disciplina de Dios en la mesa nos recuerda que el propósito final no es el dolor, sino la vida, no es el castigo sino la comunión, no es la vergüenza sino la transformación. Y esta es la belleza del Evangelio, que incluso cuando Dios corrige, lo hace con la ternura de un padre que no quiere perder a ninguno de sus hijos. Así, la Santa Cena se convierte en una oportunidad constante de renacimiento. Cada vez que nos examinamos, cada vez que discernimos el cuerpo, cada vez que aceptamos la corrección, salimos de la mesa un poco más transformados, un poco más conscientes de la gracia, un poco más semejantes a Cristo. Pensemos en un hermano llamado Daniel. Durante años participó de la Santa Cena sin darle importancia. Decía: es solo un símbolo, no pasa nada si no lo entiendo del todo. Pero poco a poco, su vida espiritual empezó a desgastarse. Llegó un momento en que ya no sentía gozo ni dirección en su fe. Fue en un tiempo de quebranto personal cuando comprendió que Dios lo estaba disciplinando. No era que Dios lo había abandonado, sino que lo estaba llamando a volver con un corazón reverente. Cuando se reconcilió con Él y se acercó de nuevo a la mesa con gratitud, sintió como si la gracia volviera a fluir en su vida. La disciplina no lo destruyó, lo restauró. Otro ejemplo es el de Lucía. Ella siempre participaba de la Santa Cena con seriedad, pero un día guardaba resentimiento hacia una hermana de la congregación. Se acercó al pan y la copa como si nada, pero después sintió una carga que no la dejaba tranquila. Soñaba con esa persona, pensaba en ella todo el día, hasta que entendió que el Espíritu Santo la estaba corrigiendo. La disciplina fue interna, en su conciencia. Finalmente buscó a esa hermana, pidió perdón y se reconciliaron. Después de eso, la mesa del Señor volvió a ser un lugar de paz para ella. La disciplina fue dolorosa, pero la condujo a la unidad que Cristo tanto anhela en su iglesia. Podemos ver entonces que la disciplina divina se manifiesta de muchas maneras. A veces es visible, como una enfermedad o un problema externo. Otras veces es invisible, como una carga en la conciencia, un vacío en el corazón o la pérdida de gozo. Pero en todas sus formas, el propósito es el mismo: llevarnos de vuelta a una comunión verdadera con Cristo y con su iglesia. Esto también nos enseña algo importante. No debemos resistir la disciplina. Muchos ven las dificultades como enemigos, cuando en realidad pueden ser instrumentos de Dios para despertar nuestra fe. Hebreos 12 nos dice que Dios disciplina a los que ama, y que aunque en el momento no es causa de alegría, produce un fruto apacible de justicia en los que han sido entrenados por ella. La mesa del Señor, entonces, se convierte en un campo de entrenamiento espiritual, donde aprendemos a dejar atrás el orgullo, la indiferencia y la rutina, y a acercarnos con humildad y reverencia.
Si lo pensamos en términos actuales, la disciplina divina en la Santa Cena es como un semáforo en rojo. Puede parecer una interrupción molesta, pero en realidad nos salva de un accidente. Cuando Dios nos detiene, es porque hay algo en nuestro camino que puede hacernos daño. Ese alto momentáneo es un regalo, no un castigo. De esta manera, cada corrección que viene del Señor en relación con la mesa es un recordatorio de que Él no nos quiere perder. Él prefiere incomodarnos un poco hoy antes que vernos naufragar mañana. Esa incomodidad es, en realidad, un lenguaje de amor. Después de las advertencias y de hablar de la disciplina, Pablo concluye con un consejo práctico que parece sencillo, pero encierra un gran mensaje. Cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Esta instrucción pone el dedo en la llaga del verdadero problema de los corintios. Habían convertido la cena del Señor en un acto egoísta. Algunos se adelantaban, comían y bebían sin importarles los demás, mientras otros quedaban de lado humillados. El apóstol muestra que lo que estaba en juego no era solo la reverencia a los símbolos, sino el amor fraternal. La Santa Cena no es un espacio para satisfacer el apetito físico, sino un lugar para edificar la comunión espiritual. Por eso Pablo dice que si alguien tiene hambre, lo resuelva en su casa. La mesa del Señor no es un banquete común, es un recordatorio de la entrega de Cristo, y participar en ella exige respeto y unidad. Esto nos enseña que el verdadero discernimiento del cuerpo no se limita a comprender que el pan y la copa representan a Cristo, sino también a reconocer que mis hermanos son parte de ese cuerpo. No puedo acercarme a la mesa ignorando sus necesidades, despreciando su dignidad o pasando por alto su presencia. La mesa del Señor es, en esencia, el lugar donde la comunión horizontal y la vertical se unen, con Dios y con los hermanos. Imaginemos una iglesia donde ricos y pobres, jóvenes y ancianos, todos se sientan juntos en la misma mesa sin distinción. Eso es lo que Pablo buscaba en Corinto y lo que el Señor espera hoy de nosotros. La mesa debe ser un espacio donde las barreras sociales desaparecen y todos somos iguales en Cristo. Podemos ilustrarlo con un ejemplo moderno. Supongamos que en una congregación alguien llega tarde porque viene directo del trabajo, cansado y sin haber cenado. Si los demás han participado ya sin esperarlo, esa persona no solo queda fuera físicamente, sino que experimenta un rechazo implícito. Pero si la iglesia lo espera, si lo recibe con paciencia, si comparte el pan con él, entonces la Santa Cena cumple su verdadero propósito, mostrar el amor que une al cuerpo de Cristo. El acto de esperar unos a otros es más profundo de lo que parece. No es solo cuestión de tiempo, es cuestión de amor. Esperar significa valorar al otro, reconocer que su presencia es importante, que juntos formamos el cuerpo de Cristo. De hecho, cuando Jesús instituyó la cena, lo hizo en un ambiente de comunión. No estaba solo, estaba rodeado de sus discípulos, incluso de aquel que lo traicionaría, y aún así, compartió el pan y la copa con todos. Ese gesto nos recuerda que la mesa no es un premio para los perfectos, sino un lugar donde Cristo mismo nos recibe en comunidad. Pablo, al exhortar a comer en casa si alguien tiene hambre, deja claro que no podemos rebajar lo sagrado a lo cotidiano. Comer y beber en la mesa del Señor no es como saciar el estómago, sino alimentar el alma. Si buscamos lo primero, deshonramos lo segundo. Esto nos desafía hoy en día, porque a veces también corremos el riesgo de volver rutinario lo que es sagrado. Podemos apresurarnos a participar sin dar lugar a la reflexión, sin valorar al hermano que está a nuestro lado, sin recordar la dimensión comunitaria del pan y la copa. Por eso, cada vez que participamos de la mesa del Señor, deberíamos preguntarnos, ¿estoy reconociendo el cuerpo de Cristo en mis hermanos? ¿Estoy mostrando paciencia, amor y comunión, o me estoy acercando con egoísmo? La mesa del Señor nos recuerda que no estamos solos en la fe, somos parte de una familia espiritual y debemos aprender a esperar, a compartir y a amarnos mutuamente. Ese amor práctico es la verdadera evidencia de que hemos comprendido el mensaje de la cruz. Pensemos en una congregación pequeña en un pueblo. Allí había una hermana llamada Ana, que siempre llegaba tarde a la reunión porque debía caminar varios kilómetros desde su casa después de terminar sus labores en el campo. Al principio la iglesia no la esperaba. Realizaban la Santa Cena antes de que ella llegara. Ana nunca se quejaba, pero en su corazón se sentía excluida, como si su lugar en la mesa del Señor no importara. Un día el pastor predicó sobre este pasaje de 1 Corintios, y la iglesia entendió que la mesa no era completa si alguien quedaba fuera. Desde entonces, decidieron esperar siempre a todos los presentes, sin importar la hora. Cuando Ana llegó y vio que todos la esperaban, sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez comprendió que ella era parte valiosa del cuerpo de Cristo. Ese gesto de amor y paciencia transformó la manera en que vivían la Santa Cena. Otro ejemplo lo vemos en una ciudad grande.
donde algunos hermanos de la iglesia eran muy pudientes y otros apenas tenían lo suficiente para vivir. En la mesa del Señor se encontraban todos, sin distinción. El pan y la copa pasaban por las mismas manos, sin importar si en la semana esas manos habían manejado un negocio importante o habían cargado herramientas pesadas en una obra. Esa igualdad en Cristo predicaba más fuerte que cualquier sermón. En la mesa, todos somos uno, y el más humilde vale tanto como el más influyente. Esperar unos a otros también significa algo más que tiempo, significa cargar con las debilidades del otro, ser pacientes con sus luchas, abrir espacio para su crecimiento. La Santa Cena nos recuerda que la fe no se vive en soledad, sino en comunidad, y que el amor se manifiesta en los detalles, en la paciencia, en la atención, en el cuidado mutuo. Una ilustración moderna podría ser la de un viaje en tren. Si un grupo de amigos decide abordar juntos, pero uno de ellos llega tarde, los demás tienen dos opciones: subirse y dejarlo atrás, o esperarlo para continuar el viaje unidos. Lo más fácil es partir sin él, pero lo correcto es esperar, porque el viaje no será igual si falta un integrante. Así también en la Santa Cena, podemos apresurarnos, pero la plenitud de la experiencia está en compartirla juntos, en unidad. La enseñanza de Pablo, entonces, va mucho más allá de un consejo práctico. Nos está diciendo que la Santa Cena es un espejo de la Iglesia misma, una familia que espera, que comparte y que se reconoce en la cruz de Cristo. Una familia donde nadie sobra, donde nadie es olvidado, donde todos tienen un lugar en la mesa del Señor. Recordemos que Jesús mismo, al instituir la cena, les dijo a sus discípulos: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer?» Lucas 22:15. No dijo con algunos de ustedes, ni tampoco lo hizo de manera individual. Él deseaba comer con todos, incluso con Pedro, que lo negaría, y con Judas, que lo traicionaría. Esta frase revela el corazón de Cristo. En su mesa hay lugar para todos, y no excluye a nadie. Imaginemos por un momento la escena. Los discípulos eran un grupo diverso, y hasta problemático. Entre ellos había pescadores, un cobrador de impuestos, un celote, hombres de trasfondo muy distinto, y sin embargo todos estaban alrededor de la misma mesa. Esa es la verdadera esencia de esperar unos a otros, entender que la mesa del Señor no es mía ni tuya, es de Cristo, y todos hemos sido invitados por Él. Una aplicación moderna sería pensar en una cena familiar. Cuando una madre prepara la mesa, no comienza a servir hasta que todos estén presentes. Si un hijo se retrasa, lo espera, no porque sea obligatorio, sino porque el gozo de la comida está en compartirla juntos. Así también, Dios se goza cuando su pueblo se sienta a la mesa en unidad, sin prisa, sin excluir a nadie. En muchas iglesias actuales, la prisa puede ser un enemigo. Queremos que todo sea rápido, breve, casi automático. Pero la Santa Cena no es un trámite, es un acto sagrado. Aprender a esperar también significa darle el tiempo y el espacio necesario, no vivirlo como una obligación rutinaria, sino como un momento de comunión profunda. Otro ejemplo es el de un hermano llamado Marcos. Siempre se sentía el último en todo, en el trabajo, en la familia, en la iglesia. Pero un día, cuando llegó tarde a la cena del Señor, vio que toda la congregación lo había esperado. Esa experiencia lo marcó. Entendió que en Cristo no era el último, sino parte esencial del cuerpo. Esa noche el gesto de esperar se convirtió en una predicación silenciosa más poderosa que 1000 palabras. Así, cuando Pablo dice esperaos unos a otros, está recordándonos que la comunión verdadera no es opcional, es el reflejo del amor de Cristo en acción. Participar de la Santa Cena sin comunión es como querer encender una lámpara sin conectarla a la corriente. El rito está, pero la luz no aparece. Solo cuando nos conectamos a Cristo y a los hermanos, la mesa brilla en todo su esplendor. Cada vez que nos sentamos a la mesa del Señor, no solo miramos al pasado, recordando la cruz, ni al presente, examinándonos a nosotros mismos. También miramos hacia el futuro, anticipando el día glorioso en que participaremos del banquete eterno con Cristo. Jesús lo dijo claramente en Mateo 26:29. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Estas palabras transforman la Santa Cena en una promesa. Cada pan y cada copa que compartimos en la tierra es un ensayo de la gran cena que tendremos en el cielo. Esto nos lleva a entender que la mesa del Señor no es solo memorial ni comunión presente, sino también profecía. Cada vez que comemos y bebemos, proclamamos no solo la muerte del Señor hasta que Él venga, sino también la esperanza de su regreso. La mesa apunta hacia adelante, hacia el día en que no habrá más lágrimas, ni muerte ni dolor, y nos sentaremos en la mesa del Cordero. Imaginemos ese día.
Multitudes de creyentes de todas las naciones, lenguas y generaciones, sentados juntos, Abraham y Sara, Moisés y David, María y Pablo, los mártires de la historia y los fieles desconocidos que guardaron su fe en silencio. Todos, absolutamente todos, reunidos en un banquete sin fin, con Cristo en el centro. Esa es la culminación de lo que hoy celebramos en cada Santa Cena. La Santa Cena es, entonces, un recordatorio de que nuestra fe no termina en esta tierra. Somos peregrinos que caminamos hacia un destino glorioso. Cada vez que participamos de la mesa, renovamos nuestra esperanza, afirmamos nuestra identidad como pueblo del reino y confesamos que nuestra historia no termina en el dolor, sino en la victoria. Podemos ilustrarlo con un ejemplo sencillo. Participar de la Santa Cena hoy es como recibir una invitación a una boda. No es el banquete mismo, pero es la confirmación de que hemos sido invitados, de que nuestro lugar está reservado. Así también, cuando tomamos del pan y la copa, estamos afirmando, yo estaré en la mesa del Cordero. Esta visión futura debería cambiar nuestra manera de acercarnos a la mesa ahora. Si la vemos como una sombra del banquete eterno, la tomaremos con reverencia y con gozo. Con reverencia, porque sabemos que es un anticipo de algo santo y perfecto. Con gozo, porque nos recuerda que el final de la historia está asegurado y que nos espera una fiesta eterna en la presencia de nuestro Señor. Al entender esto, la Santa Cena deja de ser un simple rito y se convierte en un acto de esperanza. Cada vez que participamos, recordamos que no estamos destinados a quedarnos en este mundo quebrantado, sino a sentarnos en la mesa eterna del reino. Pensemos en un anciano llamado Samuel. Durante toda su vida, nunca faltó a la mesa del Señor. Su cuerpo estaba cansado, su vista débil, pero cada vez que recibía el pan y la copa, sus ojos se iluminaban. Decía a los más jóvenes, esto me recuerda que un día comeré con mi Salvador cara a cara. Para Samuel, la Santa Cena no era un ritual vacío, era una promesa viva que lo sostenía en medio de su fragilidad. Murió con una sonrisa en los labios, porque sabía que su próxima mesa no sería en la tierra, sino en el banquete eterno. También pensemos en una mujer llamada Esther, que vivía en un país donde la fe era perseguida. Cada vez que participaba de la cena en secreto, bajo riesgo de ser descubierta, lo hacía con lágrimas en los ojos. Para ella, ese pan y esa copa eran más que símbolos, eran un anticipo del día en que ya no tendría que esconderse, porque celebraría libremente en la presencia del Cordero. La Santa Cena, aun en medio del peligro, era su esperanza de un futuro glorioso. Estos ejemplos nos recuerdan que la mesa del Señor no solo mira al pasado ni al presente, sino al futuro eterno. Cada vez que participamos, nos unimos a esa multitud de creyentes que a lo largo de los siglos han proclamado con fe, Cristo viene otra vez. La Biblia nos describe ese día glorioso en Apocalipsis 19:9. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esa bienaventuranza ya nos alcanza hoy. Participar de la mesa en nuestras congregaciones es un ensayo, un anticipo de la celebración que no tendrá fin. Por eso, cada vez que nos acercamos a la Santa Cena debemos hacerlo con un corazón lleno de esperanza. No importa cuánto dolor llevemos, cuántas lágrimas hayamos derramado, ni cuántas luchas hayamos enfrentado, la mesa nos recuerda que todo eso tendrá un final, y lo que nos espera es una eternidad de gozo junto a nuestro Señor. Así la Santa Cena no solo nos prepara para vivir el presente con fe, sino también para esperar el futuro con certeza. Cada pedazo de pan, cada sorbo de la copa, es como una señal que nos dice, todavía no ha terminado, lo mejor está por venir. Y así, hemos llegado al final de esta profunda reflexión sobre la Santa Cena. Quizás te has preguntado desde el principio, ¿cómo puedo evitar ofender a Dios en este acto tan sagrado? La respuesta es clara y a la vez desafiante. No se trata de una lista de reglas, sino de un corazón que honra a Cristo, que reconoce su cuerpo y su sangre, y que vive en amor hacia sus hermanos. La gran revelación es que participar dignamente no es cuestión de perfección, sino de discernimiento. No es aparentar santidad, sino examinarse, reconocer la necesidad del perdón y acercarse con reverencia. No es correr a la mesa, sino esperar con paciencia, entendiendo que juntos formamos un solo cuerpo. En otras palabras, el misterio se resuelve en algo sencillo pero poderoso, vivir la cena con fe, con amor y con esperanza. Ahora quiero dejarte una invitación, no una imposición. Si este mensaje ha tocado tu corazón, tómate un momento para reflexionar. Pregúntate, ¿cómo me acerco yo a la mesa del Señor? ¿Lo hago con ligereza o con la conciencia de que estoy recordando el sacrificio más grande de la historia? Si estas palabras han resonado contigo, no lo dejes aquí. Te animo a profundizar en tu fe, a buscar en oración ese examen sincero delante de Dios y a abrir la palabra con un corazón dispuesto a ser transformado. Cada vez que participes de la mesa,
Recuerda que es un acto que te conecta con el pasado de la cruz, con el presente de la comunión y con el futuro del banquete eterno. Y si quieres seguir recibiendo mensajes como este, te invito de manera sencilla y natural a que le des me gusta a este video, lo compartas con alguien que necesite escucharlo y te suscribas a este canal. No es solo un clic, es una manera de seguir caminando juntos, aprendiendo más de la palabra y fortaleciendo nuestra fe en comunidad. Porque lo que hoy hemos meditado no es un tema más, es una alerta espiritual que puede cambiar tu vida y tu manera de ver la Santa Cena para siempre. No lo tomes a la ligera. Examínate, reconcíliate, participa con fe y espera, porque lo mejor aún está por venir.